Muy buenos días. La palabra de Dios dice esta mañana: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Esa es la tercera vez que tocamos un pasaje tan interesante como el de Santiago 5, versículos 13 al versículo 18. Esa sección es muy interesante en la Biblia, en la palabra de Dios. Se han dividido aquí las opiniones entre los intérpretes de la palabra de Dios, con ello pues las iglesias, porque las iglesias absorben las doctrinas que explican quienes interpretan la palabra de Dios a lo largo de la historia de la iglesia. Bueno, ustedes han considerado mi sentir, se los he compartido. Yo veo la palabra tal como lo es, la palabra de Dios. No me gusta buscarle más explicación que la que ella da. Tal como lo dice la palabra, así lo debemos creer y debemos aceptarlo. Y sobre todo este asunto de la unción de los enfermos, que si es bíblico o no, si es correcto o no, si es literal esto de Santiago o no, o es algo simbólico, o simplemente con orar nos debemos quedar contentos y no hacer uso del aceite cuando oramos. Bueno, este es tema de debate, pero pues es lo que dice la palabra de Dios. Si está alguno enfermo, pues llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite. ¿Qué otra explicación le podemos dar a eso? Bueno, pues ya les dije que hay quienes opinan que lo que está sugiriendo Santiago es: vete a ver al doctor que te dé una receta y tómate tu medicina y componte, estate quieto y no pasa nada. ¿Será lo que está diciendo Santiago? ¿Será que nuestra manera de pensar se interpone a la palabra de Dios con una mentalidad tan sofisticada y tan fina? Queremos acercarnos a la Biblia y decidir que las cosas deben ser de distinta manera. Pues no, aquí la Biblia dice: únjale ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Bueno, ayer vimos 10 cosas con respecto a este pasaje, con respecto al asunto de la sanidad divina. En primer lugar, vimos que la enfermedad es consecuencia de la entrada del pecado en el mundo. En segundo lugar, que la enfermedad a veces es el resultado directo de pecado en la vida de una persona, de un hijo de Dios. Les puse ejemplos para esto. En tercer lugar, no toda enfermedad es resultado de pecado. No podemos juzgar a todos con la misma medida, de decidir que si alguien se enferma es porque pecó, porque no es así. También lo mostré con la palabra de Dios. En cuarto lugar, a veces la enfermedad es el resultado de actividad satánica, a veces. En quinto lugar, Dios puede sanar y lo hace. Él es Jehová Rafa. Él lo hace cuando Él quiere, cuando eso conviene a sus propósitos y a su gloria. Él lo hace, lo creemos, lo vemos. Bueno, en el caso de un servidor, pues lo he visto. En sexto lugar, Dios también sana milagrosamente. A veces decide hacerlo así.
En séptimo lugar, no siempre es la voluntad de Dios sanar, como en el caso de Pablo, les mostré, el caso de Trófimo en Mileto, el caso del hermano Gallo, mencionado en su tercera epístola de Juan. A veces Dios no es su voluntad sanar y a veces Dios manda a la cama de enfermedad al mejor de sus siervos, al mejor de sus hijos, como hizo con Job. En octavo lugar, Dios no ha prometido sanar en cada caso. En el caso de Epafrodito, Dios tuvo misericordia, pero hay casos donde Él decide no sanar, como hay casos en que sí. En noveno lugar, hay quienes malinterpretan Isaías 53:5, que por su llaga fuimos todos nosotros curados. Llevan al extremo la interpretación de este pasaje, decidiendo que pues ya no hay razón de que haya enfermedad, ya que Cristo pues cargó todos nuestros pecados en la cruz y Él llevó todas nuestras enfermedades de manera literal, así lo interpretan. Entonces, bueno, pues ya no debemos enfermarnos, ni siquiera una gripe, un resfriado, una tos, ceguera, dolor de cuerpo, tumores, cáncer, COVID, o sea, nada nos debe tocar. Si eres cristiano, tú no tienes por qué enfermarte porque Cristo ya llevó en sí en nuestras enfermedades y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Bueno, pues la experiencia demuestra otra cosa. La Biblia demuestra otra cosa. Porque Cristo ya había muerto en la cruz, había resucitado y estaba en el cielo. Y Pablo dice, ¿quién de ustedes se enferma y yo no? ¿Acaso yo no me enfermo? A Trófimo lo dejé enfermo y en Mileto, oré por él y no se sanó. Y yo tengo un problema en mi carne, no se describe bien a bien qué situación tenía en su cuerpo y él no se sanaba. Tendría una depresión profunda que no pudo deshacerse de ella, no lo sabemos, pero había algo en él que Dios no le quitó. Bueno, entonces, ¿qué pasó con Pablo? Cualquiera de los predicadores modernos neocarismáticos diría, se me hace que la fe le falló a Pablo. Probablemente tenía ocasiones en su vida en que su fe le fallaba y por eso no pudo sanar a Trófimo. Y a Trófimo también le faltaba fe, porque así argumentan, si tú tienes fe, te sanas, si no. Aunque yo tenga el don para curarte, no te puedo curar si tu fe falla. Entonces estos supuestos sanadores son muy hábiles para engañar a la gente, porque se hacen una campaña de sanidad y hay personas que no se sanan, como en el caso de Benny Hinn, que se juntan miles de personas, van con el deseo de ser sanados, de que sanen a sus enfermos, a sus familiares. Bueno, pues a los que están totalmente en un cuadro ya terriblemente malo, ni siquiera los dejan acercarse al estrado, eso los mandan a un salón aparte para que ni siquiera aparezcan. Hay quienes llevan a personas con problemas de mongolismo, pues ni siquiera los sacan a la escena porque él sabe que no va a poder hacer nada. Y cuando terminan sus campañas con tanta tristeza, si tú te acercaras allí podrías ver un lugar repleto de enfermos quejándose, doliéndose, desanimados, desilusionados, decepcionados, porque ni siquiera tuvieron la oportunidad de subir al estrado para que Benny Hinn los sane. Y bueno, ¿qué es lo que hacen estos sanadores? Echan la culpa al enfermo. Después de no poderlo sanar, les dice, bueno, es que yo tengo el don, pero si tú no cooperas con la fe, no te puedo sanar. Entonces no te pude sanar porque tú no cooperaste con fe. Y así, pues qué fácil, ¿no? Ellos escapan de ser acusados porque a últimas ni sanan al enfermo
y luego le echan la culpa por no sanarse y ellos salen libres con los bolsillos repletos de dinero y cantidades estratosféricas de las cuales ni siquiera tienen que declarar al fisco porque se van. Yo creo que son ladrones de 7 suelas que roban y atacan impunemente a la gente que ignora, que desconoce la palabra de Dios. Bueno, cuidado con interpretar mal Isaías 53:5, por sus llagas hemos sido nosotros curados, porque es la verdad que sí fuimos curados, pero de un problema mayor, que es el problema del pecado. En último lugar, el no ser sanados no implica carencia de fe, porque tanto Pablo como Trófimo como Gallo eran personas excelentes, eran hermanos que gozaban de una fe bastante grande. Y cuando la enfermedad viene por pecado en la vida de un creyente, vamos a resolver esta pregunta hoy. Bueno, este es el caso que nos presenta Santiago. Si se dan cuenta, dice el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Y luego nuestro pasaje de hoy, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Aquí se habla de la confesión. Este es el caso que nos presenta Santiago. En ocasiones Dios trae disciplina por medio de la enfermedad en sus hijos para volverlos a la comunión con Él. Dios nos ama tanto que no soporta el vernos alejados de Él. Y si para volvernos a la comunión con Él es necesario que nos discipline por medio de la enfermedad y no le damos la opción, bueno, pues otra opción, pues Él lo va a hacer. Es necesario que esto sea, que Dios suelte el azote con la vara de la corrección y nos devuelva la comunión con Él. Yo he escuchado muchos casos de pastores, recuerdo en Estados Unidos visitando con un hermano enfermo, se trataba del hermano Billy Lawrence, que nos visitó varios años aquí. En ocasiones le visité a su país y me llevó a visitar también enfermos. Y había el caso de una hermana que era muy popular, ella se había dedicado a la música, tenía muchos discos grabados, era popular, pero cuando la fuimos a visitar ella estaba enferma, tenía cáncer. Y después de salir, oramos por ella, le consolamos lo mejor que pudimos con la palabra de Dios, pero al salir el hermano Billy me comentó, mira, es mejor verla allí a verla como andaba. Su testimonio había fallado. Ella se había apartado del Señor y su vida no correspondía a lo que ella cantaba. Es mejor verla así. Ella ahora está cerca del Señor, tiene buena comunión con el Señor y ella solamente piensa en levantarse para servirle. ¿Cuántos casos hay así? ¿Cuántos casos vendrán todavía? Bueno, pero si eso nos va a acercar al Señor, nos va a hacer estar en paz con Él y con nuestro prójimo, pues qué bendición. Bueno, cuando una persona cae en una situación con Él, Dios trae disciplina. Todavía tenemos la opción de llamar a los ancianos de la iglesia a que oren por nosotros, confesar nuestro pecado, decir qué es lo que hicimos mal y pedir que oren por nosotros pidiendo perdón al Señor. Bueno, esto se acerca mucho a lo que es el sacramento de la confesión, ¿verdad? En la Iglesia Católica, y donde los pecados hay que confesárselos a un sacerdote.
Alguien diría, bueno, si ya no está el sacerdote, está el pastor para que le confiese sus pecados. No necesariamente. Esto lo tenemos que hacer con Dios, porque contra Él hemos pecado. Pero válgase aquí lo que está diciendo, a aceptar lo que dice la palabra de Dios. Si estás mal y quieres contarlo al pastor, quieres contarlo al anciano, es bueno que lo hagas para que Él ore por ti. Esto no es malo, esto es bueno. Lo único que puede inhibir al enfermo, al hermano enfermo para que lo haga, pues es su orgullo, pues el pensar, el decir, bueno, ¿y por qué lo tengo que hacer? ¿Y por qué le tengo que decir a alguien lo que hice? Bueno, tienes que hacerlo porque Dios lo pide en su palabra. Ven ustedes que el obstáculo más grande para recibir las bendiciones de Dios es nuestro orgullo, es nuestra manera de pensar, es nuestra jactancia, ¿no? ¿Y por qué lo voy a hacer? Nadie tiene que darse cuenta de las cosas que yo hago. Bueno, pues sí, Dios tiene que darse cuenta. De hecho, ya se dio cuenta, pero Él quiere que lo reconozcas. Él quiere que lo digamos. En realidad eso es confesar. La palabra confesar o confesión significa decir lo mismo. ¿Qué vas a decir? Pues lo mismo que Dios vio que hiciste, tal como lo hiciste. Tienes que humillarte. Esta es la propuesta bíblica. Mira, aquí lo dice. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Promete que lo va a levantar, pero tiene que hacer lo que dice. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pero para eso tiene que confesar, porque dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. ¿Hemos hablado mal de alguien? Eso es pecado. ¿Hemos murmurado contra alguien? Eso es pecado. ¿Hemos guardado enojo en nuestro corazón contra algún hermano? ¿Hemos guardado rencor, resentimientos, enojo? Todo eso es pecado. Y sabes que esas cosas pueden eh, traer consecuencias físicas también, puede traer problemas a nuestro cuerpo. El resentimiento es uno de ellos, la ansiedad es otro de ellos. Yo no conozco mucho de medicina, pero me dicen los doctores que eso puede provocar mutaciones a las células del cuerpo. Una persona que está todo el tiempo con el rostro enojado y no quiere hablar y no me digas nada y cuidado si te metes conmigo y tú me la debes y acuérdate que hiciste esto y aquello. y, y está todo el tiempo así, guardando eso. Bueno, pues yo no dudo que esto pueda pasar, que esa condición en que esa persona se encuentre llega a provocar mutaciones en sus células y al rato les empieza a salir tumores cuando menos lo espere. No hay como estar felices, estar plenos, estar contentos, estar gozosos. Que hablaron de ti, bueno, pues después de todo no eres la gran cosa para que no hablen de ti. ¿Quieres que te pongan en un nicho? ¿Qué tan importante te sientes? ¿Quieres que todo el mundo te valore, todo el mundo crea y diga que eres la gran cosa? Eso es orgullo, es soberbia. Y si llegan a hablar de ti injustamente, haz lo que hizo el Señor. Que cuando lo envilecían, cuando le hablaban mal de él, dice la palabra que él encomendaba la causa a aquel que juzga rectamente y no guardaba rencor. Nosotros debemos hacer las cosas así y ser así como el Señor Jesucristo y no tomar en cuenta tanto las amenazas y los insultos de los hombres y debemos saber perdonar. Pablo dice a los romanos, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Él repite el proverbio. Si tuvieres sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás
sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué chiste tiene andar guardando coraje en el corazón? Y pensar y decir, ay no, esta sí no se la voy a perdonar. Jamás lo voy a perdonar, porque fue un insulto muy grande. Esto sí que jamás se lo voy a pasar. Deja que hable así un miserable hijo de Satanás. Pero si tú eres hijo de Dios, compórtate como el hijo del rey. Actúa con dignidad porque eres hijo de Dios. Y no tienes por qué rebajarte a ser como un miserable hijo del diablo. Promete la palabra de Dios, la oración de fe salvará al enfermo y Dios lo levantará. El pecado es perdonado cuando se confiesa. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oh, hermanos, está permitida la confesión, se ordena que se practique la confesión entre nosotros, pero no necesariamente nada más es de un hombre a otro hombre, sino dice, habla en plural. Santiago, confesad vuestras ofensas unos a otros. Si ofendiste en bola, pues confiesa en bola, pide perdón en bola. Si ofendiste a uno, hazlo de manera particular. Arregla ese problema. Ahora viene la pregunta, ¿por qué ungir con aceite? ¿Acaso el aceite tiene un poder mágico sanador? Por supuesto que no, pero el aceite es simbólico en el Antiguo y Nuevo Testamento. Se usaba el aceite para ungir a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. Y el aceite en el Nuevo Testamento se usó también para ungir a los enfermos. Bueno, pues el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Y bueno, y cuando Dios dice aquí, el Espíritu Santo da esta palabra a Santiago para dejarla allí impresa en la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo inspiró a Santiago, él quiso que escribiera esto. Y bueno, y dice pues, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Bueno, una oración de fe, en verdad, porque esa es una oración de fe, es la que se basa en la palabra de Dios y no en el aceite. Porque en muchas ocasiones hemos orado sin ungir a la persona sin aceite y la persona se ha sanado. ¿Cuántas veces hemos orado por situaciones difíciles, no hemos usado el aceite y las cosas se han arreglado? Porque el aceite no tiene poder en sí mismo. La bendición viene de la gracia de Dios, no del aceite. Ahora, de aquí varios se han ido más allá y aconsejan que pues no solamente hay que ungir el cuerpo con aceite, hay que ungir la casa también con el aceite. Hay que ungir la oficina con el aceite. Es más, hay quienes han ungido hasta la ciudad con el aceite. Y van rodeando la ciudad y que le van aventando aceite por todos lados. Yo no sé cuántos toneles de aceite van a necesitar para poder ungir todo Córdoba, porque es grande la ciudad. Pero ya eso es irse a los extremos. Ya allí en YouTube, ¿verdad? En el internet, ya hasta hay pastores que salen dando instrucciones de cómo ungir la casa, de cómo ungir la oficina, de cómo ungir la ciudad para que venga la bendición de Dios y se rompan las maldiciones. Bueno, estos más bien están actuando como brujos, parece que están haciendo actos de hechicería. Hermanos, es una fe sencilla, simple, lo que trae la bendición de Dios. Cuando solamente creemos a la palabra de Dios y la obedecemos, la practicamos tal como dice. Entonces no es la oración que
decreta sanidad, porque pues esto hacen estas personas. Creen que pueden decretar sanidad divina, salud, prosperidad económica, solución de problemas. Ellos dicen solamente decrétalo, decláralo, luego recíbelo por la fe. Yo sé que aquí se sienten aludidos muchos hermanos que creen esas cosas, pero hermanos, eso no está en la palabra de Dios. ¿Debemos hacer uso de la fe? Por supuesto que sí, debemos creer, pero es una fe simple, es una fe sencilla, que se adapta a la voluntad de Dios, no Dios al hombre, sino el hombre a la voluntad de Dios. Recuerden que cuando Pablo por 3 ocasiones le pidió a Dios que le resolviera el problema en su cuerpo, las 3 veces Dios le dijo que no. ¿No? Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo empezó a razonar de otra manera. Él empezó a pensar de manera muy diferente, que no era necesario que Dios arreglara el problema que había en su cuerpo, sino que trabajara en él. Y Dios trabajó en él y lo hizo más humilde. Y él dijo, de modo que cuando estoy enfermo, cuando soy débil, soy fuerte. Ese es un lenguaje paradójico. ¿Cómo puedes estar fuerte cuando estás débil? Bueno, sí, espiritualmente sí, puedes estar más fuerte cuando aceptas la voluntad de Dios. Cuando Él te hace débil físicamente, no puedes hacer las cosas por ti misma, no tienes opción, tienes que aprender a confiar en el Señor. Y Él es el que te va a ayudar y tú sabes, confías en Él y Él hace todo en ti y por ti. Bueno, entonces no es la oración que decreta sanidad, sino que la que se sujeta a la voluntad de Dios. Y estas son las oraciones que son según su voluntad que Él contesta, que así dice Juan en su primera epístola. Si nosotros oramos según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, también sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Dios jamás se va a negar a contestar, a responder una oración que se hace según su voluntad. Si Él lo sugiere, Él lo cumple. Y en ocasiones nos lo va a mostrar, Él nos lo va a hacer sentir en ocasiones. Puede ser desde la conversión de un alma hasta recuperar la salud de algún hermano, cuando Dios pone esa convicción por su Santo Espíritu en nosotros, podemos tener toda la seguridad que Dios va a responder, lo que sea, aunque se vea un imposible. Si Dios da esa convicción por su Santo Espíritu en nosotros, créanme, podemos orar en esa dirección y Dios lo va a hacer. Eso fue lo que pasó en Belén, en la iglesia de Belén. Hace muchos años, Dios puso esa convicción en mi corazón. Aquí voy a hacer esta obra, voy a trabajar, te voy a usar. Y aunque en ocasiones me decían, pastor, o tiene usted mucha fe o está usted bien loco. Porque ¿para qué está construyendo un edificio de ese tamaño tan grande? Si nada más somos como 12, 14 personas aquí, ¿para qué quiere algo tan grande? Pues la visión que Dios me dio fue un día, este lugar se va a llenar. Van a convertirse muchas almas en este lugar. Y de este púlpito se va a predicar la palabra de Dios. Las almas se van a convertir. Y así ha sucedido con la fundación de cada misión. Así sucedió allá en Tezonapa, en Cozolapa. Ahora mire esos hermanos allá, el pastor que es un excelente hijo de Dios, y con la iglesia están abriendo ellos campo en la sierra, tienen obra misionera. Dios los está usando maravillosamente
Todo empieza con una visión que Dios da. Se sigue, se confía en el Señor y se realiza. Se ora y esto sucede. Así sucedió también en Potrero, así sucedió en Colorín, así sucedió también allá en Saladero, en Playa María. Ay, hermanos, tenemos que aprender a orar y orar en la dirección que Dios nos trace y luego creer, como dice Marcos en su evangelio, creer que lo recibisteis y os será hecho. Pero no son peticiones tontas, no son peticiones egoístas. Ay, Señor, yo quiero ese carro último modelo que vi en exhibición allí, en esa agencia de carros. Ay, Señor, yo sé que tú me puedes dar ese carro. Bueno, yo decreto y declaro por la fe que lo tengo ya, porque así dice tu palabra, creed que lo recibisteis. Y ya, pues ya me siento, bueno, como dicen, ¿verdad? Ya me veo manejando ese carro último modelo. No, Dios, no voy a contestar oraciones jactanciosas como esta. Si conviene a su obra que Dios te dé un buen vehículo, te lo va a dar, pues Dios no está limitado. Pero si tus peticiones son nada más peticiones egoístas, solamente estás buscando tu propio bien terrenal y no el bien de la obra de Dios y algo que redunde en su gloria, créeme que Dios no está comprometido a contestar. Pero cuando Él propone las cosas, sea lo que sea, en este caso ya te hablé de la fundación de la Iglesia Belén, sus misiones y todo, bueno, es que Dios lo puso y puso esa visión y Dios se comprometió consigo mismo a responderla. Ahí el hombre no tiene nada que ver, no tengo nada que ver. Él simplemente me quiso usar, pero no, no hubo nada en mí que lograra que todo esto se realizara. Esto solamente vino del Señor. Y así es como Dios trabaja. Ahora, cuando el hermano nos confiesa su pecado, perdonamos y no guardamos rencor. Si la ofensa era contra nosotros o nosotros ofendimos, bueno, tenemos que pedir perdón. Si nos ofenden, debemos perdonar. Y vean ustedes que Santiago aquí vincula la confesión, la oración y la sanidad. Fíjense ustedes. Confesión, oración y sanidad. Esto indica la relación que hay entre lo físico y lo espiritual. Entre lo espiritual y lo físico. Bueno, fíjense que la culpa, el sentimiento de culpa, el rencor, la ansiedad pueden atraer a la enfermedad también. Oiga bien lo que le digo, porque si usted es una de esas personas que raya en esto la mayor parte del tiempo, bueno, no se sorprenda si agarra se enferma también. Porque si algo hace que el cuerpo funcione bien es la felicidad. Es que usted esté pleno, es que usted esté confiando en Dios, es que usted esté contento la mayor parte del tiempo. Yo sé que no siempre podremos estar contentos porque van a venir situaciones en donde justamente tendremos que enojarnos también. Pero esto no será el carácter en nosotros que nos defina siempre. Vamos a buscar estar plenos, a estar contentos, agradecidos, disfrutando de Dios toda bendición, sea poca, sea mediana, sea mucha, tenemos que aprender a disfrutar a nuestro Señor en medio de todas esas cosas. Pero sí, el sentimiento de culpa, el andar guardando hay algo, ¿no? Que nos hace sentirnos mal todo el tiempo, pero no lo soltamos porque no lo queremos confesar, no lo queremos soltar o queremos seguir indignados contra alguien o andar cargando una culpa por allí de algo que hicimos y nunca confesamos al Señor o hicimos contra alguien y nunca le pedimos perdón. Bueno, eso puede traer situaciones tremendas al cuerpo, el rencor,
estar en vivir en ansiedad, así preocupado todo el tiempo, son cosas que atraen la enfermedad. Ahora, librarse de esas culpas, librarse de ese rencor, librarse de esa ansiedad, por ende, implica mejor salud para ti y para mí. Bueno, el pecado también no solamente trae la enfermedad, pero a veces atrae a la misma muerte. Debemos tener mucho cuidado con eso, hermanos. Miren lo que pasó a los corintios. Esta historia que se encuentra ya en el capítulo 11 de Primera de Corintios, pues es muy triste. ¿Qué hicieron estos hermanos para que Dios reaccionara de una manera así tan tremenda, tan violenta? Bueno, pues lo que hicieron fue tomar en poco a la iglesia del Señor. Había la élite de la iglesia conformada por los poderosos, los ricos, aquellos que tenían el poder económico. Y cuando se trataba de celebrar la cena del Señor, ellos se adelantaban, llevaban sus ricos manjares y se los comían entre ellos nada más, y no compartían con los hermanos pobres de la iglesia. Dios no vio con buenos ojos eso y los reprendió. Además se tomaban el vino y ya varios de ellos cuando se trataba ya de participar de los elementos, participar de la Santa Cena, ya estaban borrachos, estaban ebrios. Imagínense ustedes qué sacrilegio cometían estos ricos de la iglesia en Corinto. ¿Qué hizo Dios? Bueno, pues a muchos los enfermó, adquirieron enfermedades de las cuales no se pudieron sanar. Y a otros definitivamente les quitó la vida. Hermanos, es peligroso. Es peligroso andar haciendo cosas en la obra que a Dios no le agrada. El pecado, Dios lo detesta. Y estas actitudes de discriminar, hermanos, por su condición económica, física, intelectual, es muy peligroso. Discriminarlos por ello es demasiado peligroso. Dios puede ver y Dios puede actuar. Igual cuando hay pecado de inmoralidad, recuerden el caso de David. Él tomó a una mujer que no le correspondía, la mujer de Urías Eteo. Aparentemente, bueno, no iba a pasar nada porque David era el rey, él tenía la autoridad. Pero cuando Dios vio todo lo que hizo, querer convencer al esposo para irse a acostar con su mujer, esconder su pecado, luego que Urías no aceptó ir a su casa a descansar y estar con su mujer, decidió enviar a Urías a través de esta carta enviada a Joab, general del ejército, para que lo pusiera al frente de la batalla y muriera, tal como sucedió. Y Urías murió atravesado por las flechas de los enemigos de Israel. Y Dios se enojó con él. Envió al profeta Natán para que le hiciera ver su pecado. Y miren nada más lo que pasó. Dios arremetió contra la vida de su hijo, porque esta mujer, Betsabé, tuvo a este niño, pero Dios castigó a David por su pecado. Debemos tener mucho cuidado, hermanos. Nosotros podríamos pensar, no, pero pues Dios en su gracia me ha de perdonar. Si te va a perdonar si te arrepientes. Si confiesas y te arrepientes, tengo toda la seguridad que Dios te va a perdonar. Pero la palabra de Dios dice que el que encubre su pecado no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero el que encubre su pecado no prosperará. Al contrario, dice
la palabra, tu pecado te alcanzará. Y tarde que temprano, Dios te va a llamar a cuentas por ello. Y no se va a esperar al día del juicio. Lo va a hacer aquí, ¿sí? Aunque te sorprenda lo que te digo, lo va a hacer aquí. Va a hacer que te des cuenta. Si eres hijo de Dios, prepárate. Prepárate porque Dios te va a hacer ver que hiciste mal tarde que temprano. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y en todo sentido, no solamente del cuerpo, sino también del alma, del corazón. Y dice la palabra, la oración eficaz del justo puede mucho. Y luego pone el ejemplo de Elías, que es uno de los ejemplos más grandes en la palabra de Dios, de cómo Dios es capaz de hacer grandes cosas, cómo Dios se atreve a escuchar la oración y cómo Dios se atreve a contestar. Bueno, esta parte final ya no voy a poder concluirla, pero lo haremos en el próximo devocional, si Dios nos da vida y salud. Hermanos, espero que la palabra de Dios esté hablando a nuestros corazones, que la palabra de Dios esté motivándonos a hacer las cosas bien, porque muchas veces se nos hace fácil pecar, se nos hace fácil ignorar la palabra de Dios, no es cosa buena. Todo lo que hacemos, tarde que temprano, traerá consecuencias. El pecado no es nada agradable a los ojos de Dios. Y el pecado no es algo que valga la pena hacer, hermano. Yo he tenido que predicármelo muchas veces. Satanás me ha puesto el pecado de una manera tan descarada y tan de frente, como se pone el alpiste a un pajarillo en la mano para que coma de ella. Y muchas veces he tenido que salir huyendo y decir, no, esto no conviene. Hay que hacer la voluntad de Dios, porque eso es lo único que va a traer bendición a mi vida. Obedecer al Señor. Intente obedecer al Señor. Haga las cosas como Él dice y no se va a acabar la bendición. Cuando Dios nos dice no peques, no es porque quiera evitar felicidad para nosotros. Es todo lo contrario. Él quiere aumentar nuestra felicidad, nuestra dicha. Y por qué no decirlo, en muchas ocasiones Él quiere aumentar nuestros años de vida. Vamos, Dios no quiere que te veas tan viejo, tan joven y tan viejo. Dios quiere que te veas pleno, que estés contento y que disfrutes todo lo que esta vida tiene para ofrecerte según la voluntad de Dios. Busca al Señor con todo tu corazón. Ámalo, ámalo como nunca y Dios te va a corresponder. Amados hermanos, que Dios les bendiga ricamente en este día. Busquemos al Señor en su palabra, busquemos al Señor en la oración. Y si hay cosas en nuestra vida que confesar, hagámoslo. Si tenemos males en nuestro cuerpo, ahí está el consejo. Llame a los ancianos de su iglesia y oren por usted, ungiéndole con aceite. Que Dios le bendiga.